Desde ya semanas atrás hemos visto la primera y la segunda parte de este estudio en serie que lo hemos denominado la historia de la redención, ¿sí? Y decíamos una frase muy conocida, o que ya debería de ir quedando en nuestras mentes. Esta frase dice: la historia de la redención no comienza con el nacimiento de Jesús, tampoco concluye con la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? Muchas veces pensamos que la historia de la redención comienza en Jesús naciendo en un pesebre y de pronto Jesús muriendo en una cruz. Es lo que normalmente el mundo recuerda, o es lo que normalmente el mundo sabe o afirma, ¿no? Aún sin ser creyente, ¿no? Por ahí dice, ¿quién es Jesús? Ah, nació en un pesebre y luego murió en una cruz, y de pronto hasta ahí llega muchas veces el entendimiento intelectual. Pero cuando recurrimos a su palabra, cuando recurrimos a la Biblia, podemos ver que Jesucristo, por así llamarlo historia, entre comillas, porque en realidad Jesucristo es eterno, pero este plan de redención que Dios traza a través de Jesucristo para sacarnos a nosotros, para rescatarnos de la caída, del pecado, de nuestra naturaleza de pecado, no comenzó en un pesebre, tampoco terminó en una cruz, sino que la historia de la redención comienza en el corazón de Dios. De tal manera que cada vez que hablamos de la redención en Cristo, podemos encontrarlo en pasajes incluso del Antiguo Testamento. Y veíamos que desde el Génesis podemos trazar un hilo conductor y ir viendo cómo es que esta historia de la redención, Dios en su soberanía, cómo Él va entretejiendo para sacar adelante este plan que en algún momento se vuelve en promesa para Abraham, incluso para Isaac, para Jacob, y para José, y para las 12 tribus de Israel, y para el mundo, ¿no? Porque en medio de esta historia de redención, Dios hace una promesa donde dice que introduce un término llamado simiente, ¿no? Ya en Génesis 3 hemos visto cómo es que le dice que de la simiente la mujer vencerá a la simiente la serpiente, ¿no? Y luego vimos cómo es que esto llegó en su cumplimiento cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿no? Él es la simiente que Dios en un acto sobrenatural engendra a través del Espíritu Santo en María a su simiente, ¿no? También vimos de que cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditos todas las naciones, vemos que ciertamente en Cristo son benditas todas las naciones, no es en Abraham. Y así veíamos pasaje tras pasaje, ¿no? Cómo es que en el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. La semana pasada, la última lección en cuanto a esta serie de Historia de la Redención, veíamos incluso en el libro de Números cómo es que Dios habla a Moisés cuando el pueblo estaba rebelde y de pronto vino un castigo sobre ellos, las serpientes que los mordían y morían las personas. Cómo es que Dios habla a Moisés y le dice que levante una serpiente de bronce, ¿no? Y que cada vez que el pueblo, después de haber sido picado por la serpiente, tenía que mirar esa imagen y eran sanadas, dice. Pero, interesantemente, este mismo pasaje Jesucristo lo toma años más adelante en Juan 3, ¿no? Justamente cerca a Juan 3:16, donde dice Jesús en el verso 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí comienza el texto tan conocido como que dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este Hijo que Dios dio al mundo, que entregó al mundo, que vino al mundo, fue levantado, ¿no? Fue levantado primero en una cruz, definitivamente, a manera de burla, muchas veces por los soldados romanos, por los judíos, como una aparente victoria. Pero al tercer día también fue levantado de los sepulcros, salió con las llaves de la vida y fue levantado. Y ahora nos hace esa invitación, tal como sucedió en los tiempos de Moisés, ahora nos hace esa invitación de que miremos a Él, creamos en Él, en este sacrificio de Jesucristo, quien se levantó de la muerte, quien se levantó de la tumba, y seremos salvos o seremos sanos, pero sanos espiritualmente hablando, sanos de esa naturaleza de pecado, y tendremos vida y ya no muerte,
sobre gobernándonos, ¿no? Entonces, esa es la historia de la redención. Entonces, vemos cómo es que desde el Antiguo Testamento se viene entretejiendo la historia de Jesucristo, ¿no? Y hoy vamos a ver un pasaje también del Antiguo Testamento que también nos habla de Jesucristo y que fue escrito cientos de años antes de que el Señor Jesucristo naciera en un pesebre. Entonces te invito a que vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Si estás ahí, el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, también nos habla de Jesucristo. Este libro de Isaías fue escrito en un tiempo donde el pueblo, los reinos de Dios, del reino de Judá, el reino de Israel, estaban rebeldes a Dios, estaban desconectados de Dios. En ese contexto, entonces, es escrito este libro, pero trae una profecía inmediata para ese pueblo, pero también trae una profecía a futuro, ¿no? Es decir, habla de Jesucristo. En este libro de Isaías encontramos muchas profecías en cuanto a Jesucristo, incluso cómo iba a ser su muerte. Pero hoy vamos a ver en este capítulo 7, verso 14, cómo es que el profeta, cientos años de atrás, al nacimiento de Jesucristo, predijo o anunció cómo iba a ser su nacimiento. Entonces, ¿estás conmigo, mis hermanos? Si están conmigo, vamos a leerlo. Dice así, Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Acaso este pasaje pareciera que fuese un pasaje del Nuevo Testamento, no? Quizás lo has leído en el Nuevo Testamento. Quizás te recuerda a un ángel de pronto hablando en el Nuevo Testamento, a María, a José. Cierto, sí, también va a volverse a repetir. Pero este pasaje fue escrito cientos de años antes al nacimiento de Jesús. Es como que si de pronto hoy, si hoy existieran los profetas, no existen definitivamente, así como de la categoría de Isaías, ellos, ¿no? Tú escribas algo que se va a cumplir todavía en el año 2500, por ejemplo, y se llegue a cumplir exactamente como lo dijiste hoy, ¿no? Algo así sucedió en esos tiempos, ¿no? Este pasaje fue escrito cientos de años antes a su cumplimiento y es explícito cuando dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí vemos dos palabras claves. Dice, he aquí que la Virgen. La palabra virgen en hebreo, en el que fue escrito este libro de Isaías, es almaj o almaj. Almaj, pero con una H al final, almaj, ¿no? Almaj, que significa doncella, mujer joven, ¿sí? No necesariamente significa sin haber conocido varón, es decir, no necesariamente significa casta. Significa doncella o mujer joven. Ahora te explico, porque muchas veces, a veces se quiere tergiversar este pasaje. Esta profecía que fue escrito por Isaías tuvo dos cumplimientos. Un cumplimiento inmediato en los tiempos de rey Acaz y un cumplimiento futuro cuando Jesucristo nació de una virgen. El cumplimiento inmediato, ciertamente, en los tiempos de Acaz, nació de una virgen, de una mujer joven, ¿no? Quien de alguna manera iba a reinar en aquel entonces. Pero, si lo aplicamos a Jesucristo, vayamos a Mateo capítulo 1, verso 23, y mira lo que dice. Mateo capítulo 1, verso 23, ya en el Nuevo Testamento, vamos a ver el cumplimiento del Mesías, ya, ¿no? De Jesucristo. Dice, he aquí una, ¿qué? Si ya lo encontraste, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y vemos prácticamente el mismo pasaje. Pero aquí la palabra virgen ya está escrito en griego, que significa partenos. Partenos significa mujer que no ha conocido hombre, mujer casta, mujer pura, y también, por cierto, mujer joven.
Entonces, ciertamente, el nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento virginal, porque también vimos la semana pasada que hablaba de que José y María estaban desposados, ¿no? Y la palabra desposado significa como que estaban de novios, ¿sí? Pero cuando, aquel entonces, por la cultura, cuando dos personas estaban desposados, todavía no habían consumado el matrimonio en sí. Desposado significaba algo así como un compromiso, estaban comprometidos y tenía un valor legal, ¿no? Distinto hoy en día, ¿no? Hoy en día piden la mano y de pronto, cuando están un paso al altar, abandonan a la novia, ¿no? O al revés. Hoy en día hay un compromiso, esto del compromiso al noviazgo es más que todo un valor moral, ¿no? Da cierta seguridad, pero en aquellos tiempos el estar desposados tenía un valor legal. Durante este tiempo de desposorio, normalmente lo que hacía el hombre era preparar el lugar donde iba a vivir con su futura ya casi esposa, ¿no? Pero aún no habían consumado este matrimonio, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo de desposado, la mujer se guardaba santa, pura para este varón, y este varón preparaba ese lugar donde iba a llevar a la futura esposa para que vivan juntos, ¿no? Entonces, en ese entonces es que de pronto, ya legalmente ya comprometidos, es que justamente el ángel habla tanto a María como a José. Y es por eso que cuando si tú lees todo Mateo capítulo 1, vas a ver que el ángel le dice a José que reciba a esa mujer y que no la rechace, porque el hijo que esa mujer tiene fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, José no tuvo nada que ver en el asunto. Esta mujer se mantuvo virgen, dice, hasta que nació Jesucristo, hasta que nació Jesús. Y esto también es interesante porque dice, hasta que nació. Es decir, de ahí en adelante vemos que los evangelios nos narran que esta mujer, José y María, tuvieron muchos hijos más. Y Jesús tuvo hermanos, ¿no? Entonces se le conoce como virgen porque, ¿qué? Porque el nacimiento de Jesús fue un milagro, fue engendrado por el mismo Espíritu Santo. Interesantemente, este hecho de Jesucristo fue anunciado, ¿cuánto? Cientos de años atrás por un profeta llamado Isaías. Y pone algo interesante, porque dice, la segunda palabra clave en esta profecía es de que, y llamarás Emanuel, que significa, dice, Dios con nosotros. Y en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir ese Dios con nosotros, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Jesús en diversas ocasiones corroboró esto. Aunque a él le pusieron por nombre Jesús, que significa la salvación de Jehová, ¿sí? Pero él en diferentes pasajes, él corroboró que ciertamente él era el Hijo de Dios, es decir, Dios con nosotros. En algún momento le dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Ese es Jesús. En los tiempos de Moisés, Dios se presentó como el yo soy. En los tiempos de Jesús, Jesús se presentó como yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el Hijo de Dios. Él es el yo soy. Entonces, definitivamente es Dios con nosotros. Y no solo eso, en su bautismo también debemos recordar, cuando Jesús fue bautizado, hubo una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y vemos ahí nuevamente la Trinidad, la deidad de Jesús, ¿no? Presente. Y así podemos citar diferentes pasajes donde Jesús corrobora que Él es Dios con nosotros. Amén. Entonces, y esto está muy relacionado también cuando Juan anunciaba la venida de Jesús, decía, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Que el representante del reino, el príncipe, que más adelante vamos a ver en otra profecía, se ha manifestado. Él es antes que yo, dice, aunque viene después de mí. Está hablando de Dios y ese es el Dios en quien nosotros creemos. Ese es Jesucristo. Por eso te digo, la historia de redención no comienza en un pesebre. La historia de redención fue trazada desde mucho más atrás, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Estaba planificado la historia de tu rescate. Ahora,
es interesante ver otro pasaje que está en Éxodo, ¿sí? En el capítulo 25, cuando Dios habla a Moisés y le dice que haga un tabernáculo en el desierto. ¿Qué es tabernáculo? En simples palabras, tabernáculo venía a ser una especie de morada de Dios, lugar consagrado donde la presencia de Dios se iba a manifestar, donde la presencia de Dios iba a habitar. Pero pastor, un momento, ¿acaso Dios no está en todo lugar? Cierto. Dios está en todo lugar, todo lo ve, todo lo puede, pero especialmente Él se iba a manifestar, dice, su gloria, el Shekinah, como lo llaman, se iba a manifestar en este lugar tabernáculo, que tenía todas unas características, tenía un lugar santo, un lugar santísimo, un arca del pacto, todo lo demás. Te invito a que leas todo Éxodo capítulo 25, pero te voy a leer dos versículos por hoy, por cuestión de tiempo. Éxodo 25, verso 8 y 9. Mira lo que dice. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto está hablando Dios, directamente le está hablando a Moisés. Por eso te invito a que leas todo el capítulo. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, dice, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y ciertamente Dios le da todas las características, le da todo el manual, le da el plano, le da las medidas, le da de qué material tiene que ser hecho, todo, todo. Cuando cuando lleguemos a Éxodo 25 y 26, 27, vamos a ver cómo es que Dios fue tan específico en darle toda la maqueta prácticamente de cómo iba a ser este tabernáculo que tenía que construir Moisés juntamente con el pueblo y consagrarlo para Dios. ¿Para qué dice el verso 8? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso significa tabernáculo. Dios iba a manifestar su presencia en este tabernáculo. Ahora tú dices, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? El título de este estudio es La historia de la redención. Y usted me está hablando de la presencia de Dios manifestándose en un lugar. Vayamos juntos al libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9. Te doy unos segundos para que lo puedas buscar, o si no, puedes anotarlo. Hebreos capítulo 9. Vamos a ver cómo es que este tabernáculo del cual acabamos de hablar, que Dios da las instrucciones a Moisés, este tabernáculo vino a ser prácticamente un bosquejo, una figura, una imagen del verdadero tabernáculo. ¿Cómo? ¿Que acaso el primero no era verdadero? Sí, era real. Era un tabernáculo terrenal. Era un tabernáculo que ciertamente existió, donde la presencia de Dios se manifestó. Sí, pero había un tabernáculo mayor, superior a ese tabernáculo. ¿Y sabes quién es ese tabernáculo? Leamos Hebreos capítulo 9, del 1 en adelante. Mira, comienza así, dice, ahora bien, aún en el primer pacto, dice, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y aquí el autor de Hebreos está explicando que en los tiempos de Moisés habían ordenanzas de culto y había un santuario, un tabernáculo terrenal, el cual Dios mandó a hacer a Moisés, ¿no? Del cual ya hemos leído. Verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y comienza a dar detalles el autor de Hebreos, Nuevo Testamento, dice. En la primera parte, dice, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, había muchos detalles más que el autor de Hebreos puede narrarnos. Pero hasta el momento, mis hermanos, hasta el verso 5, en mis términos, me van a disculpar, qué alucinante, qué hermoso ha sido ese tabernáculo, ¿no? Porque dice era de oro, había un lugar santísimo, había querubines que estaban ahí cuidando, estaba la vara de Aarón, estaban las tablas del pacto.
estaba la urna de oro que contenía el maná, o sea, era un tabernáculo realmente sagrado, ¿no? O sea, donde se manifestaba la presencia de Dios, y eso me llega a pensar, y también te debería llevar a pensar, ¿habrá algo superior a ese tabernáculo? La verdad, pastor, yo no me atrevo a decir que haya algo superior a eso, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Mira, pero veamos, sigamos leyendo, mira lo que dice el verso 6. Y así dispuestas todas, no, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, dice. Ahí entraban los sacerdotes entraban en la primera parte para cumplir ciertos oficios del culto. Pero mira lo que dice el verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Dentro de todos los sacerdotes de la tribu de Leví, eso vamos a verlo en Éxodo a detalle, ¿ya? Había un sumo sacerdote, uno que era exclusivamente para entrar una vez al año con el sacrificio que ya hemos explicado en las antiguas lecciones de la historia de la redención, ¿no? El Yom Kippur se llama el día de la expiación, donde presentaba el sacrificio para el perdón de pecados del pueblo, ¿no? Una vez al año, dice, entraba, pero entraba todos los años, todos los años. Y este sacerdote primero presentaba sacrificios para que sus propios pecados sean perdonados y luego presentaba sacrificios por los pecados del pueblo. Pero mira, eso ocurría en el antiguo tabernáculo de Moisés, que fue hermoso definitivamente, fue sagrado definitivamente. Pero mira lo que dice el verso 8. No, verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tenía que entrar con un sacrificio. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo. Y ahora dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 9. Lo cual es símbolo, mira, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practique ese pecado. ¿Qué sucedía? Todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, presentar estos sacrificios, todo eso, solamente cubría al pueblo de sus pecados, pero no los hacía limpios de conciencia, no cambiaba vidas. Eso solamente servía para cubrir sus pecados, pero no cambiaba vidas, no hacía limpios de conciencia. Eran sacrificios de corderos perfectos y todo lo demás, pero no eran sacrificios eficaces. Pero mira lo que dice el sí. Era como 20 Ave Marías y 20 Padre Nuestro, algo así, más o menos. Más o menos, no, pero tenían, o sea, el detalle de que lo distinguimos de las Ave Marías, que estos ritos, estos cultos, sí fueron dispuestos por Dios aquel momento. O sea, sí fue dispuesto por Dios, porque Dios le da toda esa instrucción a Moisés, ¿no? O sea, no es que ellos hicieron esto en sus fuerzas, pero Dios dio todo esto, todos estos rituales que hacían, justamente no porque eso era la consumación como iba a ser siempre, sino como una figura de lo que más adelante iba a suceder con Jesucristo, en quien lo que justamente apuntaba todo esto. Justamente para que se dé cuenta el pueblo que esto solamente era como un paliativo, si queremos decirlo, pero no era la cura. ¿Dónde viene el error? Cuando el pueblo, el judío, piensa que esto es el final, que esto es el fin, que esto es la medicina. Cuando Dios solamente con esto lo está mostrando que esto no es eficaz para realmente transformar la mente del ser humano, para realmente cambiar la vida del ser humano. Solamente es una muestra de lo que iba a ocurrir más adelante en Jesucristo. Sigamos leyendo, mira, Hebreos, verso 9. Dice, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Esto no hace perfecto a nadie. Esto no cambia la conciencia, dice. En cuanto a la conciencia, dice, al que practica ese culto. 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo, dice,
impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Iba a llegar un momento en que todo esto tenía que cambiar, todo esto tenía que ser reformado. No quiero decir reformulado, sino todo esto tenía que llegar a una consumación de decir, así, esto es un anticipo nada más, es un paliativo. Esta es la cura. Mira lo que dice el verso 11. Pero estando ya presente Cristo, o sea, aquí está hablando el autor de Hebreos, estando ya habiendo venido Jesucristo, Dios con nosotros, yo te digo, ¿qué era Jesucristo? Dios con nosotros. Y si Jesucristo es Dios con nosotros, ¿necesitas de un tabernáculo terrenal? No, porque este Dios con nosotros venía, tocaba al ciego, lo sanaba y lo perdonaba de sus pecados. Este Dios con nosotros venía y levantaba al paralítico. Este Dios con nosotros se dejó tocar por una mujer con flujo de sangre. Este Dios con nosotros vino y habló con una mujer samaritana. Ese Dios con nosotros entró a comer con publicanos y pecadores, pero no para contaminarse, sino para manifestar su gracia y su amor. Mientras que antiguamente, para entrar a la presencia de Dios tenía que haber todo un ritual. Nadie entraba, así solamente el sumo sacerdote a presentar sacrificios por él y por el pueblo. Pero ahora Dios con nosotros se ha manifestado. Por eso dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Antiguamente el sumo sacerdote era hasta que muriera este sumo sacerdote. Después le seguía otro de ese linaje de Leví. El sumo sacerdote entraba todos los años a presentar sacrificio por él mismo primero y luego por el pueblo. Pero ahora dice el sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo, de los bienes venideros. Mira lo que dice este verso 11. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Y qué era tabernáculo? Lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Y ese es Jesucristo. Dice, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Y ese es Jesucristo. Por eso podemos decir que Jesús es Dios con nosotros. Él es el tabernáculo. A través de Él ahora podemos estar en la presencia de Dios. A través de Él literalmente vamos a entrar en la presencia de Dios allá en el reino de los cielos, allá en la ciudad celestial que Él ha ido a preparar para cada uno de nosotros, porque Él es el verdadero tabernáculo. La pregunta esta noche es, mis hermanos, si Él ya está habitando en tu vida, y es por eso que luego podemos entender que nosotros somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a morar así nada más en cualquier ser humano. Pero entonces, ¿hay méritos para tener el Espíritu Santo? No, necesitas primero haber creído en que Jesús es Dios con nosotros, la misericordia de Dios con nosotros. Mira lo que dice el verso 11. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el antiguo tabernáculo era todos los años, pero él no presentó un cordero perfecto, se presentó él mismo, derramó su sangre. Ahora entiendes por qué Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente cubre el pecado del mundo, no solamente cubre el pecado del mundo, sino quita. Y si tú sigues leyendo todo este capítulo de Hebreos, todo el capítulo 9, vas a ver que incluso nos limpia la conciencia, quita el pecado de nuestra vida. Por eso que podemos decir categóricamente, de modo que si alguno está en Cristo, en el tabernáculo perfecto de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no hay por qué presentar sacrificios. El sacrificio se presentó una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio fue Jesucristo. Eso significa, mis hermanos, cuando de pronto nosotros, hasta de memoria, nos sabemos Juan 1, cuando decimos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y decimos, y Jesucristo es Dios, lógico. Verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Esta palabra carne significa, ¿sabes qué? Tabernáculo. Y por eso que el verso 14 de Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió entre nosotros. Se manifestó entre nosotros.
no solamente se hizo carne, es que se hizo hombre nada más, aunque se hizo hombre. Pero cuando dice se hizo carne, dice vino a ser morada entre nosotros. Entonces, mis hermanos, la historia de la redención no nace, no comienza en un pesebre. La historia de la redención está en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento podemos hacer un rastreo, como se dice, y vamos a encontrar a Jesucristo en cada uno de estos libros del Antiguo Testamento, porque toda la Biblia habla de Jesucristo, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, ese es Dios con nosotros. Por eso que Juan, nuevamente voy a citar Juan capítulo 1, verso 14, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho tabernáculo, y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué sucedía en el antiguo tabernáculo? Se manifestaba la gloria de Dios, el Shekinah de Dios. Ahora, cuando dice, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, vimos la gloria del Padre. Jesucristo es el verdadero tabernáculo. Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote. Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios. Lo que en algún momento el ángel le dijo, Abraham le dijo a su hijo Isaac, Dios proveerá cordero. Cuando Isaac le dijo, papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Él le dijo, Dios proveerá cordero. Y no solamente se refería a ese sacrificio que iban a hacer, sino se estaba refiriendo a que Dios iba a proveer el verdadero cordero que se iba a sacrificar por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, cada vez que te hablen de la historia de Jesucristo o la historia de la redención, no comienza definitivamente en un pesebre, tampoco termina en una cruz, porque la Biblia dice que Él al tercer día resucitó. Entonces, quisiera decir un punto más antes de terminar. En Isaías, capítulo 9, si deseas puedes anotarlo, capítulo 9, versos 6 y 7, mira lo que dice. También otra profecía escrito cientos de años atrás. Todo el libro de Isaías fue escrito cientos de años antes del cumplimiento, antes del nacimiento de Jesús. Mira lo que dice capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías está diciendo ante un tiempo donde los reyes de Israel eran infieles a Dios. Isaías trae estas profecías para exhortar a este pueblo y a estos reyes, y ahí en medio de esas profecías él le dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el príncipe sobre su hombro, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesucristo, cientos de años antes. Y interesantemente dice que se llamará su nombre Padre eterno. Lo está poniendo en la misma deidad con el Padre. Príncipe de paz, Dios fuerte. Si por ahí conoces un testigo de Jehová y siempre te dice, no, Jesús no es Dios, aquí literal y explícitamente dice que su nombre es Dios fuerte. Él es Dios, es la deidad de Jesús. Y lo está poniendo como el príncipe, como el que va a reinar, dice, su imperio y la paz no tendrán límite, es cierto. Todos los reinados de David, todos los sucesores de David, tuvieron un nacimiento y una muerte y ahí acabó. Pero cuando Jesucristo se manifiesta como el hijo de David, naciendo aquí en la tierra, a él se le conoció como el rey de Israel, como el Inri, ¿no? Rey de los judíos. Y ciertamente uno dice, pero ahorita no está reinando definitivamente en la vida de cada ser humano. Pero ahora, cuando estudiemos en algún momento Apocalipsis, vamos a ver que él, una vez que ha arrebatado a su iglesia, a ti y a mí,
Después de la gran tribulación que va a atravesar este mundo, Él va a venir a vencer al mismo diablo, a pisarle la cabeza, tal como lo dijo Génesis 3, verso 15, a pisarle la cabeza y a gobernar por la eternidad, a gobernar, a implantar su reino, a poner sus pies sobre la tierra. Y habrá cielo nuevo y tierra nueva, y ese será el reino de Dios literalmente y explícitamente. Y nosotros, dice, estaremos ahí co-gobernando con Él. Y qué interesante. Entonces, ciertamente, esta profecía que estamos leyendo, un niño nos es nacido, ha tenido un cumplimiento, pero todavía falta la segunda parte, en el que Jesús literalmente vendrá a reinar. Y no es el único pasaje, ¿no? En algún momento vamos a estudiar quizás las profecías de la persona de Jesucristo y vamos a ver que hay muchos pasajes más que hablan sobre el reinado de Jesucristo después de la gran tribulación. Muy bien. Entonces, esto se sabía. Es por eso que al no entender en su totalidad los escribas, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo emperador, aquel entonces, ya que Roma gobernaba Israel, quisieron eliminar a Jesús, ¿no? Entonces, si tú lees el libro de Mateo, Lucas, vas a ver que desde aquel entonces, se quiso eliminar a Jesucristo, ¿no? A través del emperador, ¿no? Entonces, Herodes, ¿no? A través de Herodes se quiso eliminar a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque lo veían como un futuro oponente, ¿no? Como un futuro enemigo, porque la profecía decía que iba a venir a reinar, pero primero vino como siervo. Por eso es que nosotros conocemos como el león y el cordero, ¿no? ¿Por qué? Porque cordero significa el siervo que entrega su vida en sacrificio, ¿no? En la cruz sin abrir su boca, sin reclamar. Y el león significa el rey de la tribu, ¿no? El que vendrá a gobernar la tierra. Entonces, se ha cumplido una parte de la profecía, falta la segunda parte. Por eso que era de alguna manera un enemigo o un peligro para aquel entonces, ¿no? Mira lo que dice Miqueas 5:2, si deseas anótalo. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar frente a las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y esta es una profecía también cientos de años antes al nacimiento de Jesús. Pero nos está diciendo que de Belén, que en Belén iba a nacer, ¿quién? El que iba a ser Señor, ¿dónde? En Israel. Y en sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía también es literal, porque está hablando de que Él ya existe desde la eternidad, pero que iba a salir de Belén, el que iba a ser Señor en Israel. Y ciertamente eso tuvo su cumplimiento. En Mateo capítulo 2 vemos cómo se cumple esto. Dice, verso 1 dice, Mateo 2 dice, Jesús nació en Belén, un pueblo en la región de Judea, en el tiempo en el que Herodes era el rey del país de Roma, ¿no? Toda esta región. Dice, llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mira, las profecías decían que iban a ser el rey de Israel, tal como dice Miqueas, se sabía que iba a ser en Belén. Entonces, estos sabios del oriente, que algunos lo conocen como los reyes magos, ¿no? Sabios, porque aquel entonces magos se les llamaba a los sabios, los que estudiaban la astronomía y todo eso lo demás. Dice, llegaron, dice, unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir una estrella y hemos venido a adorarlo. 3 dice, el rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, lo vio como un peligro, ¿no? ¿Qué? ¿Van a ser el rey de los judíos? Nació, entonces lo elimino antes de que crezca, ¿no? Esa era la intención de Herodes. Dice, el rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Todos sabían de esta profecía. Todos sabían que estaba anunciado desde años atrás de que Jesús, el rey de los judíos, iba a nacer en Belén. Y hemos visto que iban a ser de una virgen, iban a ser en Belén. Hemos visto de que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte. Y ahora dice, verso 4, mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. ¿A quién los llamó? A los mismos judíos, a los que estudiaban justamente las escrituras hasta aquel entonces escritas, a los que habían leído Miqueas, a los que habían leído Isaías, a ellos mandó llamar, ¿no?
Y dice el verso 4, mandó llamar el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer quién? El Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió ¿quién? El profeta. ¿Qué profeta? Miqueas, el que acabamos de leer hace un momento. Estaba escrito dónde iban a ser. Y tú dices, oye, pero si todo eso estaba escrito, y es una de las preguntas que yo también me hago, y ellos sabían, ¿cómo es que lo negaron, no? ¿Cómo es que ellos son los que no lo reconocieron? Por eso la Biblia no se equivoca en Juan 1:12 o 1:11, 10, donde dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mis hermanos, quizás este mensaje o parte de este mensaje no es la primera vez que lo escuchas. Quizás no es la primera vez que tú escuchas que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesús significa salvación de Jehová. La pregunta es, ¿ya lo has creído? Si ya lo has creído, qué bueno. Si aún no lo has creído, oye, lo estás escuchando. Yo te animo a que lo creas. No caigas en el error en que cayeron estos religiosos, que conociendo todo esto, no los creyeron, no lo aceptaron. Solamente lo tenían como intelecto. Tanto así que incluso sirvieron como fuente de información para este hombre llamado Herodes. Ellos sabían. Verso 6 dice, en cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, dice, para que se cumpla lo que es escrito por el profeta, y van a citar justo la profecía. Mira, ellos van a citar la profecía en el verso 6, dice, en cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Había una promesa. Pero tú dices, pero Jesús no gobernó. Pero ese cumplimiento se va a dar justamente en el Apocalipsis, ¿no? Cuando Él venga literalmente a sentarse en su trono a gobernar sobre su pueblo. 7, pero ese pueblo ya no estará integrado solamente por judíos, estará integrado por judíos convertidos, por la iglesia, por gentiles que creyeron en Él. Por eso ahí tiene su cumplimiento, toda rodilla se doblará. Todos estaremos ahí. Verso 7, entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo que puedan acerca de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a homenajear, a rendirle homenaje. Bueno, eso era falso, ¿no? Su intención era exterminarlo. Y no era Herodes en sí. El que quería exterminar a la simiente, ¿quién es? Satanás. Porque a quién se le dijo primero, de la simiente la mujer saldrá el que te pisará la cabeza? A Satanás. Por eso que vemos a través de toda la historia bíblica a Satanás metiendo la cola, tratando de eliminar la promesa, tratando de eliminar la simiente. Satanás pensó que de pronto, como dijo, de la simiente de la mujer, ¿quién es? ¿Caín o Abel? A uno de ellos me lo bajo. ¿Qué hizo? Cuando vio que de Dios se agradó de la ofrenda de Abel, él es. Lo asesinó a través de Caín. Y así, si tú haces todo el recorrido bíblico, vas a ver siempre a Satanás tratando de eliminar la simiente. José. A José me lo bajo. Y lo manda, va a influenciar sobre sus hermanos y lo van a lanzar a un pozo, luego lo mandan como esclavo y todo. ¿Por qué? Porque sabía que de esa descendencia iba a ser. Moisés tal vez. A Moisés, a través del faraón, me lo bajo. Pero Satanás no contaba con su astucia, ¿no? No contaba con la astucia del Señor, que al final realmente nació y se cumplió las profecías. Mis hermanos, la historia de la redención, en la historia de la redención, todo estaba establecido y se cumplió tal como estuvo establecido, sin ningún cambio. Dios sacó adelante su plan a través de hombres imperfectos. Y en cada uno de ellos, esos hombres que Dios llamó, eran hombres imperfectos. Por eso dice que a cada uno de ellos los llamó en gracia. Y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Abraham halló gracia a los ojos de Dios. Y Moisés halló gracia a los ojos de Dios. Y así y María
halló gracia a los ojos de Dios. Ninguno de ellos merecía decir, yo voy a ser el que de pronto voy a sacar adelante los planes del Señor. No, a cada uno de ellos lo llamó en gracia. Y hoy el Mesías ya vino, ya se fue, va a venir por segunda vez, por cierto. Pero hoy Dios se quiere seguir sacando adelante este plan. ¿Cómo? Anunciando esa verdad. ¿Y sabes qué? Por gracia y por misericordia también te ha llamado a ti. Te ha permitido que tú conozcas esta historia. Que la redención no solamente consta de armar un pesebre en Navidad y bueno, portarnos bien esa noche y después seguir haciendo nuestra vida lo que queramos. La redención no consta solamente de que llega abril y de pronto celebramos Semana Santa y visitamos 7 iglesias y ya. No, eso no es redención. La redención no consta solamente de llevar una cruz colgada en el pecho. No, nosotros como cristianos sabemos que la historia de redención es la historia de rescate de Dios al hombre, de sus delitos, de sus pecados, de la muerte misma. Nos sacó, a nosotros ya nos ha sacado a vida eterna. Cuando nosotros partamos de esa tierra, ya no vamos a poder hacer nada por nuestro familiar. Eso de que intercede, abuelito, tú intercede por mí, a Diosito que está ahí, no. La Biblia es clara cuando habla sobre el rico y Lázaro, que en algún momento lo vamos a compartir. Ya no hay nada que hacer allá arriba. Pero estando aquí en la tierra, la Biblia dice que somos embajadores de Cristo, que tenemos el ministerio de la reconciliación, que así como hemos sido reconciliados en Cristo con Dios mismos y somos nuevas criaturas, lee 2 Corintios 5, 17 en adelante, dice nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar este mensaje a muchos que aún no conocen esta historia, que no conocen su historia, que no entienden el verdadero significado de la Navidad. Muchos que piensan que Navidad es pasarla bien, regalos y todo lo demás. Sí, es parte de nuestra cultura, pero sobre todo, esta Nochebuena recuerda que Jesucristo vino a cumplir el plan de rescate de Dios. Ese es el plan de salvación. Por otro lado, no seamos como estos hombres sabios que conocían todo esto, pero se lo quedaron para ellos, ni siquiera ellos mismos creyeron. Tú que ya conoces esta historia de redención, anúncialo, cuéntaselo a alguien más. Cuéntaselo, lo poco que tú te acuerdes, cuéntaselo, díselo, proclámalo a alguien más. Pero antes de eso, créelo, ¿no? Si no lo crees, ¿cómo lo puedes proclamar? Así que mis hermanos, esa es la historia de redención. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te damos gracias, Señor.